Bueno, estimados alumnos que están cursando la materia de gestión territorial y ambiental de las carreras de ciencias ambientales e ingeniería agronómica aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos toca avanzar el tercer capítulo de la materia de ver lo que viene a ser un factor importante y preponderante actualmente en nuestro territorio nacional, que viene a ser el comportamiento, evolución y seguimiento de los índices de sequía que se están dando en nuestro departamento, como así en nuestro país. Entonces, necesitamos comprender este tipo y calcular este tipo de parámetros que nos ayuda a comprender este evento que está llevando consigo el elevado o la elevada cantidad de focos de calor, en este caso de incendios forestales, que se está dando en nuestro territorio nacional. Para ello, vemos este valor indicativo también dentro de las actividades productivas, tanto agropecuarias como ganaderas, dentro del punto de vista de su vulnerabilidad de su producción. Bueno, comencemos. ¿Qué es la sequía? Dice. La sequía básicamente se presenta como una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad del líquido elemento se sitúa muy por debajo de lo habitual, o sea, por debajo de la media, en un área geográfica. Por lo tanto, el agua no es suficiente para abastecer las necesidades fisiológicas de las plantas, animales y los humanos que viven en dicho lugar donde se da el evento. La causa principal de toda sequía básicamente y fundamentalmente es la falta de lluvia o precipitaciones. A este fenómeno se denomina sequía meteorológica y si perdura en el tiempo, deriva en una sequía hidrológica, o sea, pasa de meteorológica en un año y en el tiempo a sequía hidrológica. Y esta viene llevada consigo a través de una caracterizada desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las naturales demandas de agua. En caso extremo se puede llegar a la aridez, el extremo más grande de la sequía. Bueno, viendo también, por otro lado, la sequía es un fenómeno natural recurrente, o sea que siempre viene presente dentro del análisis territorial, caracterizado, como les dije, por una disminución de la precipitación. Esta es una condición que puede ser exacerbada por las demandas de agua potable, riego y otros usos. Las sequías meteorológicas implican una reducción de la cantidad e intensidad de la lluvia, de la precipitación, así como también incrementos constantes y permanentes de los niveles térmicos y por ende el aumento de la evapotranspiración potencial, ya que aumenta la radiación solar al no haber nubosidad. Recuerden, cuando es un año, estamos hablando de sequía meteorológica. Cuando es durante un periodo de tiempo, estamos hablando de sequía hidrológica. Ahora, lo que vamos a hacer en este práctico básicamente es el cálculo del índice de sequía de un territorio dado. Y básicamente los índices de sequía son procedimientos operativos que emplean las variables climáticas citadas, las cuales buscan cuantificar ciertas características de la sequía meteorológica para asignar con ello una severidad y así puede establecer más que todo siempre un inicio, desarrollo y terminación del periodo seco. En este caso, monitoreo de la sequía hidrológica, permitiendo con ello su comparación con climas diferentes. Para este proceso, en el presente práctico, usted, su persona, describirá cronológicamente cómo ha evolucionado este índice en el tiempo. Para ello, trabajará y desarrollará la práctica presente en una unidad municipal, en la cual realizará la evaluación más común de detección y seguimiento de la sequía meteorológica para cuantificarlas cada año y ver el comportamiento de la sequía hidrológica en un periodo de estudio dado. Esto lo anterior es útil
en el ordenamiento territorial para avanzar en el estudio y caracterización de las sequías meteorológicas que se dan en el territorio, lo cual va a hacer variar mucho el ordenamiento territorial de una localidad o una región geográfica. Asimismo, ustedes, señores, les recomiendo progresar en este estudio. Ustedes están invitados a hacer una tesis sobre este elemento, muy fundamental, ya sea hacer una tesis de los índices de sequía, ya sea en un parque nacional, en una cuenca, en una mancomunidad, en un departamento, ver este evento fundamental en lo que viene a ser la escasez hídrica y asimismo hacer la evaluación cuantitativa de la sequía meteorológica. Y así como ustedes van a ir describiendo los índices y su evolución histórica y la complejidad computacional en realizar el cálculo, ustedes también disponen de muchas series de modelos climáticos, los cuales podemos tomar para llevar a cabo y estudiar este importante índice. Que tenemos, recuerden, esto va inversamente proporcional. Si el índice de sequía aumenta, o sea, es positivo, los focos de calor disminuyen. Si los índices de sequía son más negativos, los focos de calor aumentan. Por otro lado, también está relacionado a las especies. Si los índices de sequía disminuyen más negativos, hay mayor mortalidad. Si son más positivos, hay mayor natalidad. Entonces, aquí tenemos un importante índice que tenemos que ver en el territorio, como lo van a ver en el presente práctico. Recuerden, en el presente práctico vamos a desarrollar en un modelo climatológico. En disponibilidad de la web existen 6 modelos climáticos, con los cuales, trabajando con los 6, podemos estandarizar y ver el comportamiento de la sequía en el territorio nacional. Pero eso queda ya para un trabajo de tesis. Aquí lo que me interesa es que ustedes aprendan a procesarlo de un modelo solo climatológico y ver y entrenarse en la estimación y el cálculo de este índice en un territorio. Bueno, el índice de sequía que vamos a utilizar fue desarrollado por McKee allá por los años 1993, hace un poco más de 30 años. Este índice normalizado permite estudiar diferentes escalas de tiempo y se recomienda para registros a largo plazo, o sea, como mínimo hay que trabajar con 10 años. Pero nosotros aquí vamos a trabajar con una base de datos de NASA, que ya la base de datos de NASA tiene más de 40 años, que va a ser nuestro estudio del presente análisis del índice de sequía. También existe el índice SPEI, que es el índice estandarizado de la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, que representa el número de desviaciones estándar que se da en cada precipitación y se debía el promedio histórico con respecto a la evapotranspiración. Bajo este contexto puede deducirse que los registros de precipitación, en este caso los datos de ingresos hídricos superiores al promedio histórico, que están por arriba de la media general del mes correspondiente, darán valores positivos de SPY, del índice estabilizado de precipitación. Esto representa condiciones de humedad, mientras que el registro de precipitación inferiores al promedio histórico del mes correspondiente arrojará valores negativos del índice de estabilizado de sequía, índice de precipitación, lo cual lleva consigo una intensidad del déficit de humedad, por lo tanto, un acrecentamiento de la sequía. Entonces, Mackey desarrolló esta fórmula donde el índice SPY es igual a la precipitación del año menos la precipitación histórica sobre la desviación estándar de la precipitación para cada año en particular. Ahora, intervalo de SPY, dice. Los intervalos de SPY, como puede ver la clasificación dice aquí, son 7. El primero, que si el SPY va de 0, de menos 1 a 1, se considera que está normal. Si va entre 1 y 5, se dice que es moderadamente húmedo. Si está entre 1.5 y 2, se dice que es muy húmedo.
que es una zona muy húmeda. Si es mayor a 2, que es una zona extremadamente húmeda. Por otro lado, si está entre -1 y -1.5, se considera que la escala es moderadamente seco. Si entra en -1.5 a -2, se considera severamente seco. Si entra entre -2 o perdón, menor a -2, se considera que es extremadamente seco, que es donde llega la aridez. Entonces, usted va a aprender a manejar estos índices ahora trabajando con modelos climatológicos NASA para poder comprender la importancia de determinar este índice para lo que es una variable fundamental que el usuario debe conocer o el planificador debe conocer para regular el ordenamiento territorial y ver los riesgos que contempla cualquier actividad productiva en el área. Incluso, recuerden, en Argentina se está tomando como un elemento indispensable dentro del seguro agrícola, o sea, dentro de la tasa de estimación del seguro agrícola por parte de las agencias aseguradoras, el índice de sequía que presenta la propiedad, ya que esto es un nivel de riesgo de la actividad productiva, para lo cual se requiere ajustar el valor de la póliza en función a este índice. Entonces, lo vamos a estudiar nosotros este índice. Para ello, en el presente práctico, vamos a hacer un ejemplo de esta manera. Por ejemplo, en una de mis dañineras de programación, se me ocurrió calcular el índice de sequía de los últimos casi 60 años del departamento de Santa Cruz a nivel departamental, o sea, de todo el departamento. Si ustedes ven del 61 hasta el 71, presentamos una sequía estacional, una sequía hidrológica. Tenemos muchos años que han sido negativos. De ahí tenemos desde el 74 hasta el 87, hemos tenido muy buen exceso de humedad. Y es ahí cuando se dio el boom del algodón y de la soya. A medida que hemos ido avanzando en el tiempo, la precipitación ha ido variando constantemente. Hemos tenido años buenos, años malos, desde el 88 hasta el 2014, si pueden ver. De 2014 hasta el 2022 estamos en negativo, o sea, estamos entrando en un periodo seco. Hasta el 2022, cuando presenté este proyecto en el Congreso Nacional del Sistema de Información Geográfica en Cochabamba, argumenté que en el departamento estamos entrando en este caso en una sequía hidrológica, que estamos casi en el sexto año y que para el año 2023 y 2024 se pronosticaba o se proyectaba, de acuerdo a este modelo, una severidad de sequía extraordinaria en nuestro departamento. El tiempo me dio la razón. 2023 ha sido seco. El 2024 actualmente, si analizamos la precipitación en nuestra área, también estamos yendo a más sequía con relación al 2023. Entonces, este dato, utilicé otro modelo hidrológico, utilicé el modelo hidrológico de Cruz, un modelo que me proporcionó la ingeniera, que me hizo conocer la doctora Kathleen Paredes Villanueva, que estudia mucho lo que viene a ser la dendrocronología y dendroclimatología en lo que viene a ser la relación de los anillos de crecimiento con relación a la precipitación, más específicamente en cedro y en almendrillo, en cedrela y dipteri. Ella me hizo conocer este índice que no conocía y a partir de ahí vi que la utilidad de este índice en sus estudios daba muy buenos resultados de correlación espacial. Entonces lo quise utilizar el índice para tener este tipo de análisis territorial de todo el departamento. Bueno, ahora nos toca hacerlo a ustedes a nivel municipal. No le voy a pedir al departamento, pero sí quiero que completan a nivel municipal. Entonces,
Este modelo climático es de la Universidad de East Anglia del Reino Unido, que es la unidad de investigación climática mundial, que se encuentra en el Reino Unido, que tiene datos desde 1900 hasta la fecha, o sea, tiene un registro de 123 años. Bueno, ahora veamos el área de estudio. El área de estudio que usted va a trabajar va a depender de la primera letra de su segundo apellido. Recuerden, de la primera letra de su segundo apellido, o sea, del apellido materno. Por ejemplo, si fuera mi caso Salazar, estaría en Potosí, como pueden ver. Si fuera por el caso, por ejemplo, de Sheila y Marce, la auxiliar del presente año, tendría que trabajar en Sheila y Marce Aguacho, tendría que trabajar en Tarija. Si fuera, por ejemplo, de don Renzo Suárez Mamani, tendría que trabajar en Beni, por ejemplo. Y así tenemos cada uno de nuestros datos para extraer información respectiva. Entonces, tenemos este ejemplo para desarrollar la temática actual vigente de procesamiento. Entonces, ya saben, comienzan a trabajar de este modelo climático para el desarrollo de nuestro modelo de estudio. Entonces, comenzamos para ello. Abriendo el programa, recuerden, creando la carpeta GES 03, que son los datos que vamos a trabajar en el presente práctico. Creamos esa carpeta, los datos que vamos a trabajar son los mismos del primer práctico, ya que ahí contemplan lo que son la división continental, la división departamental y la división municipal. Entonces, una vez tienen esos datos, procesan la información respectiva. Por ejemplo, en mi caso, he hecho el siguiente proceso. Entonces, lo que he hecho ha sido agarrar y entrar al ArcGIS, crear la carpeta, empezar a hacer mi ubicación geográfica de mi área de estudio. He hecho en Bolivia y he querido trabajar, en mi caso, he querido trabajar en el municipio de San Matías. Quiero ver en específico, si ya hice el índice de sequía de todo el departamento, ahora quiero ver del municipio de San Matías. Un municipio que actualmente está sufriendo mucha severidad de sequía actualmente presente, como también reportando los más grandes incendios forestales presentes en este año. Y así, cada año se arde mucho San Matías. Una alumna mía, estudiante de ciencias ambientales, hizo lo que viene a hacer el análisis de las cicatrices de quema de San Matías, Yilka Mishbe. Doña Yilka Mishbe que hizo este análisis importante, en lo cual ustedes de ciencias ambientales pueden ir a la biblioteca, recabar su tesis y informarse más sobre los focos de calor, que lo vamos a ver en unos prácticos más adelante. Entonces, aquí tengo San Matías. Si vemos San Matías es un municipio que está con la frontera del Brasil. Ese municipio se caracteriza por ser un clima subtropical, atendiendo complejos secos. Por eso está la FCBC, la Fundación del Bosque Seco Chiquitano. San Matías, si ustedes ven, tiene una superficie de 2.696.000 hectáreas. Esa vez de la tesis de Yilka Mishme hablaba de una quema que llegaba casi al 1.000.000 de hectáreas. Esto quiere decir que llegaba casi al 40% del territorio de San Matías había sufrido alguna quema. Entonces, una vez ustedes elijan su municipio y calculen su superficie, en este caso, recuerden, a analizar los datos de precipitación que tenemos en esta zona.
para estimar nuestro índice de sequía. Para ello comenzamos a hacer el siguiente análisis climático. Como primer paso, vamos a ingresar a esta plataforma worldclim.org, el cual nos va a ayudar mucho a lo que viene a ser la comprensión del dato climático en base a una serie histórica. Entramos aquí a WorldClim, a datos climáticos históricos, y nos presenta, y quiero que anoten bien, nos presenta en este caso los climas promediados desde 1970 hasta el año 2000. La resolución que vamos a manejar son de 30 segundos, que es aproximadamente un píxel por cada 100 hectáreas. Entonces lo que vamos a descargar primeramente va a ser la precipitación de 30 segundos. Descargamos la precipitación que tiene mayor referencia en unidad de resolución espacial y lo descargamos en la carpeta de trabajo para procesar esos datos. Una vez descargado comenzamos a procesarlos. Hemos descargado y comenzamos a procesarlos. Una vez descargado y comprimido, vamos a nuestra carpeta de trabajo G03, actualizamos y como pueden ver, tenemos la serie 2.03 de WorldClim desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Comencemos con el primer mes, enero. Comenzamos con el WorldClim como una serie histórica de 1970 al año 2000. Comenzamos a describir, en este caso, San Matías. Entonces le decimos esta opción, le decimos aquí Spatial Tools, extracción por máscara y le decimos aquí WorldClim con San Matías para formar PP precipitación 01 viene a ser el dato cuantitativo de enero .tif. Entonces voy a tener la precipitación de enero de San Matías. Bueno, eliminamos este de enero, cambiamos el color y analizamos. Miren, si nos ponemos a analizar el mes de enero en el municipio de San Matías, de acuerdo al dato histórico que me da WorldClim, ¿qué tengo? Miren, la parte más sur del municipio es donde está más que todo la zona que tiene baja precipitación. En la zona noroeste es donde se acrecenta mayor la precipitación en el mes de enero, de acuerdo a la media reportada entre el año 1970 y el año 2000 respectivamente, que es la serie histórica que me da WorldClim. Entonces, una vez hecho eso, extraigo la estadística. Vamos, yo tenemos la estadística. Esto me da un dato promedio de ¿cuánto? De 233,73 litros por metro cuadrado que ingresó promediamente en el mes de enero en esos 30 años. O sea, 233,73 litros me ingresa por metro cuadrado en el mes de enero. ¿Listo? Entonces subamos y lo tabulamos en la siguiente tabla. Ingreso de la precipitación de San Matías 970-2000, coloco lo que me salió en enero. Ahora seguidamente hago febrero. Venimos y hacemos el mismo proceso para febrero.
Entonces ya pueden ver los cambios que hay de enero a febrero en cuanto a la precipitación. Fíjense, podemos observar que hay ligeros cambios en cuanto a la distribución de la precipitación. En cuanto a la cantidad, tenemos ahora que en enero nos ha ingresado un promedio de 191,23 litros. O sea, 191,23 litros. Esto quiere decir que si tomamos enero y restamos febrero, nos está ingresando menos 42 litros de precipitación entre esos 2 meses. Quiere decir que hay una caída en la precipitación de enero a febrero. De ahí seguimos en marzo. Hacemos nuevamente el mismo proceso de marzo. Como pueden ver, tengo otra tendencia en marzo. Veamos a cuánto fue la precipitación en el mes de marzo. Vemos las estadísticas y me dice que fue 161,15. Quiere decir que tengo 161,15. Sigue cayendo la precipitación, miren. Ahora, un concepto fundamental dice cuando el mes está por debajo de 50 litros por metro cuadrado, al menos en la teoría de Holdridge, dice que se considera un mes seco. Entonces estamos por arriba de los 50, quiere decir que los 3 primeros meses del año son húmedos. De ahí seguimos haciendo abril, respectivamente. Seguimos haciendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De la misma manera que hemos hecho el mes de enero, febrero y marzo. Haciendo todo ese proceso nos va a permitir llenar la tabla y tener el resultado de la precipitación de cada uno de los meses del año de San Matías de acuerdo a los parámetros que nos da WorldClimate desde 1970 hasta el año 2000. Pero ¿qué pasa? Hacer estos recortes por 12 veces, sí se puede hacer, es fácil hacerlo. Pero ¿qué pasaría si fueran 10 años, 120 recortes? ¿Lo haría? No, sería muy difícil, ¿no? Entonces, para ese caso, no nos conviene hacer este proceso. Nos conviene que eliminar lo que hemos hecho, estos 3 pp, eliminarlos, y hacer para ello un código de Python que nos permita simplificar el proceso. Como les dije en un comienzo del capítulo, estos videos van a estar funcionales para todo este semestre como también para toda la gestión 2025. Para todos sus compañeros que van a llevar la materia, pueden ir diciéndole que vayan haciendo los videos o que en vacaciones sigan realizando la temática de SIC. Asimismo, en cada video les dije que iba a poner un código de Python, de tal manera que cuando terminemos el semestre tengan más de 30 códigos desarrollados para simplificar algún proceso redundante dentro de ArcGIS, por ejemplo en este caso, recortar múltiples rastros. Entonces usted va a abrir el editor de Python y va a escribir el siguiente código. 11 líneas. Miren, les explico qué hace cada parte del código. Veamos. La primera parte, importa ArcPy, que es la herramienta que vamos a procesar. Python en ArcGIS. De ahí, como voy a trabajar con raster, chequeo que esté activada la extensión Spatial Analysis. De ahí le digo que me permita sobreescribir archivos, en caso que si existiera un elemento raster que me permita
sobre escribirlo. De ahí el usuario va a tener que ingresar dos parámetros en el formulario. En el formulario donde va a aparecer al usuario en ArcGIS, la presentación del código le va a decir, ingrese primero la base climática que está en una carpeta, ¿listo? Y luego que ingrese el área de estudio. El primero va a ser una carpeta donde solamente tengo los archivos WordLine, que en este caso es G02, donde no tienen ni un otro elemento raster, solamente G02. De ahí le digo que agarre y defina el espacio de trabajo que va a ser la carpeta donde están los datos climáticos, en este caso G02. Luego que comience uno el contador, donde A es igual a 1. Luego que saque la lista de todos los archivos de precipitación a través de un listado de raster. Saco el listado de los 12 archivos que descargué de WordLine. Y luego comienzo a extraerlo uno por uno de esos archivos a través de la función for. Le digo, para cada rastre que hay en la lista de precipitación, hágame un recorte, un extract by max, como han aprendido a hacer manualmente. Donde le digo que lo que va a recortar va a ser el raster de precipitación con el área de estudio, por ejemplo, el caso San Matías, y que se va a llamar PP. En el primer caso, STRA, A viene a ser 1, que es pp1.tif. Pasa al siguiente y A pasa a ser ahora 2. A más 1, es decir, 1 más 1, 2. A pasa a ser 2. Vuelve a hacer el proceso y genera PP2. Sigue el siguiente proceso, PP3, PP4, PP5 hasta llegar a PP12. Este es lo que hace el contador, que hace incrementar en 1 una variable. Entonces, esto lo guardan dentro de la carpeta G01, que quedamos todas nuestras macros, las vamos a cargar en esa carpeta y le damos el nombre de macro 07, viene a ser la séptima herramienta que estamos procesando dentro del manual. Podemos guardar y vamos a cargarla. Espero que hayan copiado bien los archivos, bien las letras. Recuerden, en Python es bien sensitivo, mayúscula y minúscula es diferente. Entonces le digo aquí que añado una nueva script, que básicamente es la macro 07. ¿Qué hace? Recuerden, van a poner word clean. Permite recortar elementos climáticos raster de la base de WordClean. Ya. Parámetros primero. Ingrese la carpeta con datos climáticos. Ingrese el área de estudio. Le dije, vamos a ampliar esto para que puedan ver todo el formato. Ingrese los datos climáticos. Esto es un folder, que es el folder donde descargué mis datos de WordClient. Entonces le digo aquí un folder. Ingrese el área de estudio. Esto viene a ser un feature layer. Un filtro. El área de estudio es un tipo de cobertura que es siempre poligonal. O sea, quiere decir, aquí el usuario no puede ingresar un punto, ni multipunto, ni línea de anotaciones, ni de otra dimensión. Solamente tiene que ingresar un polígono. De ahí nos vamos a la ejecución. Y en la ejecución levantamos el código que hemos escrito para el presente caso.
Aquí está, como pueden ver. Ok. Entonces, antes me aseguro, miren, voy a mi carpeta de trabajo que es GER03 y miren, no tengo ni un elemento raster. Solamente mi elemento raster, ¿cuáles son? Los 12 parámetros World Client que tienen extensión TIFF, como pueden apreciar. Entonces, ahora esos datos los voy a recortar. Le digo, World Client, ingreso los datos climáticos, ¿dónde están? En G03, en la carpeta de trabajo. Ingreso el vector de estudio, que en este caso es San Matías. Y le decimos Run. Y comienza a recortar. Está recortando cada uno de los 12 archivos, recortando de tal manera que lo que nos demoraría cierto tiempo, por lo menos 10 minutos, de recortar, recuperar, recortar, borrar, miren, nos lo ha hecho en menos de 15 segundos. Esta pequeña herramienta. Vamos, recuperamos, actualizamos y miren, ahí tenemos PP1, PP2, PP3, PP10 y PP11 y PP12. O sea, tenemos las 10, las 12 precipitaciones de enero hasta diciembre, como pueden apreciar. Entonces, como pueden ver, hizo el recorte en forma automática. Y ahí tengo mis 12 precipitaciones de cada uno de los meses del año, según los datos de WorldClimate. Entonces, esta viene a ser mi referencia. Así también hemos extraído la estadística de cada uno de ellos y tenemos nuestro parámetro estadístico para poder procesar la información. En este caso, el valor de mi tabla en el cual tengo el siguiente resultado. Si analizamos nuestra precipitación y vemos el análisis de los meses secos, fíjense, estos son los meses secos de San Matías. Y esto viene a ser, de acuerdo a la lógica de los 50 días, esto viene a ser los meses húmedos. Pero miren, junio, julio, agosto. Recuerden, son datos de 1970 hasta el 2000, cuando todavía no se hablaba del término de cambio climático. Estamos hablando de datos históricos de precipitación antes del 2000. Miren, septiembre, este mes, para lo que estamos llevando la gestión 2023, la materia. Fíjense, este mes históricamente, antes del cambio climático, ingresaba 56, casi 57 litros por metro cuadrado. Para que se den cuenta en el municipio. El dato acumulado hasta la fecha, que estamos pasando a los mediados del mes, no llega ni a 10, o sea, no hemos llegado ni al 20% de lo que realmente solía ingresar de precipitación. Imagínense, ingresaba 57, no ingresaba ni 10 litros. O sea, estamos hablando de menos de un 20% de precipitación del mes. O sea, quiere decir, estamos en una sequía, señores. El mes de agosto, en San Matías, de acuerdo a mis reportes realizados, ingresó apenas 12 litros por metro cuadrado. De los 35, o sea, la tercia parte de lo que sabía ingresar. ¿Y eso qué hace? Aumentar más la biomasa seca para ser más combustible para el incendio. Entonces esto lo guarda como su reporte dentro de la carpeta G03. Guardan su reporte. Entonces esta es la base, reporte de precipitación. Entonces esta es la base de todo este proceso, de tener, en este caso, el histograma que nos marque cómo estuvo la precipitación 1970, 2000, San Matías. Y esto lo voy a cambiar el tamaño de letra para que no esté de doble línea. Y ahí tengo mi precipitación de San Matías. Miren, así fue la
precipitación. Fue mucho menor de lo que se esperaba. Bien. ¿Cómo es la caída? Bueno, ahora continuamos haciendo. Volvemos a traer la base de datos y todo esto tenemos que integrarlo en un solo elemento. O sea, los 12 meses tenemos que integrarlo en un solo elemento que va a ser la precipitación total anual. Entonces le decimos, para integrarlo, análisis, tools, y nos vamos a la opción local, Cell Statistics. Este no va a poder integrar en un solo elemento. Levantamos esos 12 meses. Como pueden ver, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí le digo, en la matriz estadística no va a ser la media. Si hubiera sido la temperatura, tenía que utilizar la media. Pero la precipitación es acumulada, entonces le digo que va a ser suma. Y le digo que esto va a ser la total. Digo, de WorldClimb va a ser la precipitación total, punto TIFF. Ok, run. Y ahí tengo la precipitación total de San Matías. Va de 1153 hasta 6614. Estos 12 ya no me sirven. Como también para que ya no haga carga informática, lo podemos borrar del computador. Les recomiendo borrarlo porque si no se van a colapsar rápidamente su máquina. Yes. Como también borro todos los parámetros que descargué de WorldClimb. Ya tengo el resultado, entonces lo elimino. Una vez eliminado tengo mi resultado, el cual voy a proceder a darle color. Y el color se lo doy de la siguiente manera. Entonces vengo aquí, simbología, elegimos la paleta, el ecualizador de histograma y ahí tenemos, miren, históricamente, de acuerdo a 1970 al 2000, esta parte es la más húmeda y esta parte viene a ser la más seca. Y aquí tengo el ecotono o el área de transición hídrica. Listo, ya tengo San Matías. Entonces aquí le coloco que este dominio va a ser datos de WorldClimb. Ahora, San Matías lo copiamos a un nuevo escenario. Porque como les dije, todo esto lo vamos a comparar con datos NASA y vamos a calcular el índice de sequía. Nos toca traer aquí San Matías, como pueden ver, San Matías, y le damos al nombre que ahora es comparado de WorldClimb, vamos a ver con NASA. Entonces, ¿qué tenemos? El WorldClimb le dije que va desde 1970 al 2000. Y ese es el parámetro que nos da WorldClimb. Y NASA nos da de dónde? Nos da de 1983 o 1982 hasta el 2023. O sea, tenemos un parámetro. Si aquí tenemos 30 años, aquí tenemos un parámetro de 41 años. Y vamos a comparar. Y ahora que tenemos que a partir del 2000 recién se habló de cambio climático. Entonces, vamos a descargar esos datos. Nos vamos a la siguiente página web. Algo importante de los servidores climáticos que hay a nivel mundial para bajar de la web es que ni uno de ellos pide que uno se registre. Como vieron en WorldClimb, uno agarró, seleccionó, descargó y procesó. Lo mismo pasa aquí en NASA. Ustedes pueden ir, elegir que voy a hacer una región. Me acerco al lugar. Sé que voy a trabajar en San Matías. Todo esto es mi área de análisis. Entonces elijo qué voy a hacer. Voy a trabajar en forma de agroecología en una resolución mensual y anual. Mensual anual quiere decir que cada archivo en serie anual
Va a traer 12 meses, que van a ser los meses que contiene el año, y el archivo 13 va a ser la serie anual. O sea, quiere decir que si descargo de 10 años, voy a descargar 130 archivos. 12 van, o sea, 120 van a ser mensuales y 10 van a ser anuales, haciendo un total de 130 archivos. De ahí vengo y selecciono el área de trabajo. Por ejemplo, aquí selecciono mi área. Seleccionando mi área, puedo definir la fecha de inicio y fecha final. Voy a comenzar de 1984, es el dato que tengo disponible de NASA, antes no tengo. La fecha final, si elijo la fecha inicial, la fecha final va a ser el último año que me da NASA. Si se fija, me da el año 2022. ¿Cuántos años de análisis tengo para hacer mi índice de sequía? Tengo, si ustedes ven, 38 años. En la bibliografía nos pide como mínimo 10 años, pero yo sé como son muy buenos alumnos ustedes, vamos a procesar todos los años. Entonces descargamos del área, después elegimos el parámetro, en este caso va a ser la temperatura, sun average, y el formato de archivo va a ser netcdf, netcdf, que es un archivo multidimensional que usted va a aprender a procesarlo seguidamente. Submit. Y comienza a procesar la información. Recuerde que el archivo lo descarga a su carpeta de trabajo. Le damos el nombre de NASA-pp. Tiene terminación NC. Guardar. Y ya tenemos descargado. Pero ustedes observaron la cantidad de información que me da NASA. Fíjense la cantidad de variables, me da temperatura, punto de residuo, punto de humedad, humedad relativa, presión del vapor, velocidad del viento, parámetros de gráfico, propiedades del suelo, ¿eh? Propiedad de humedad del suelo, propiedad de zonas radicular, humedad del sistema radicular, propiedad de humedad del suelo en la superficie y 5 centímetros por debajo. O sea, tenemos muchas variables que podemos tener y procesar esta información, que muchas de ellas las vamos a utilizar en los siguientes procesos a medida que estemos avanzando en la materia. Bueno, una vez descargado, podemos volver a procesar nuestra información. Bueno, entonces vamos a generar un área limitante. Vamos a generar un área de encuadre de trabajo. Así de la misma manera como seleccionamos un área de carga de NASA, también vamos a seleccionar aquí un área para trabajar ahí y procesar la información. Entonces vamos a descargar un área que nos permita ver, en este caso, un análisis espacial de modo uniforme para trabajar los datos NASA. Nos vamos a esta opción. Veamos que vamos a generar una membrana. Y esa membrana le decimos que va a estar en función de un gráfico en forma de un polígono regular, con el cual podemos marcar también un área poligonal de trabajo. Una vez realizado a mano alzada, procedemos a convertirlo a vector. Y vamos a convertir una membrana que está en tipo polígono para que se llame en la carpeta de trabajo, se llama un encuadre. Ok. Y este es el encuadre de datos. Ya puedo borrar esta membrana y formatear transparente el encuadre. Actualizamos pantalla y guardamos por si las dudas. Ahora, ya he definido el área de trabajo en forma regular y el área de estudio que tiene una forma irregular, procedemos a traer los datos de NASA. Para traer los datos de NASA y hacerlos trabajables en SIC, utilizamos la función Multidimensional Tools
NeedCDF y le decimos make NextCDF raster layer. Levantamos el archivo de NASA. Ahí tengo NASA PP. Me dice, tengo dos variables, pero una variable que tengo la precipitación total en sumatoria. Sí, en sumatoria. De ahí tengo X, la longitud, y Y, la latitud. ¿Qué se va a llamar? Precipitación en la memoria. La banda dimensional, recuerden, siempre es el tiempo. Por ejemplo, puede ser que estemos trabajando con la temperatura. Vamos a ir a tener Tmet en el segundo lugar. En el Output Raster Layer vamos a decir tem-memo. Pero la banda dimensional siempre va a ser el tiempo. Procesamos la información y nos da el resultado. Como pueden ver, nos botó un resultado, que es el área que elegimos en el trabajo, que está un poco más allá del parámetro que establecimos de trabajo, pero que cubre de información nuestra área de estudio. Ahora, esto está en la memoria. Tenemos que llevarlo al disco duro. Para eso nos vamos a la siguiente función. Data. Raster Processing. Raster Dataset. Y ahí tengo Copy Raster. Procedo a copiarlo para sacarlo de la memoria RAM y guardarlo como un archivo en el disco duro como memoria ROM. Entonces le digo, el dato de precipitación que tengo en la memoria, quiero que genere en la carpeta G03 un dato que va a ser pp-nasa.tif, que no va a tener un valor para ignorar, y algunos datos que estén sin información le va a poner menos 999. El tipo de píxel, algo importante, le digo que va a ser 16 unsigned bits. El tipo de formato va a ser tipo TIFF y le digo RAM. Está procediendo a importarme cuánto, haciendo una pirámide de cuánto, de 40 por 12, que sería alrededor de 480 archivos. Ya tengo ahí. Ya tengo mi dato NASA. Podemos guardar para continuar, iniciar el proceso de la serie histórica NASA para hacer nuestro cálculo dentro de índice de sequía. Para ello, y hacer el cálculo de índice de sequía, nos vamos ahora a recuperar el dato y conocer el dato de NASA. Actualizamos los datos y ahí tengo PP NASA. Este es el que bajé de internet y este es el ya convertido en formato ARGIF para trabajar. Si ingreso ahí, miren cuántos archivos tengo. Los listos tengo cuántos, 507 archivos que corresponden a los 13 a los 37 años que voy a procesar de información de campo, o 39 años que voy a tener de información de precipitación en forma mensual. Como ustedes vieron anteriormente, recortamos unos 12. Ahora, ¿cómo sería recortar 507? Lo harían manualmente, como dice, ni loco. Entonces ahora nos toca que ustedes vean la estrategia de cómo procesar esta información, para lo cual lo vamos a hacer primero manualmente, con aprendido. Luego van a ver un código, la ejecución de un código, de cómo lo hace automáticamente. Ahora, tenemos que procesar la siguiente tabla. La precipitación de NASA desde el año 1984 al año 2022. El que teníamos de WorldClim era de 1970 al 2000. Ahora vamos a ampliar este periodo de año y de cada uno vamos a hacer su dato requerido para procesar la información y llenar esta tabla, que en base a estos parámetros que nos da la tabla vamos a procesar lo que es nuestro índice de sequía. Listo. Entonces podemos ir guardando
y volviendo al trabajo. Entonces, vamos a hacer este proceso en el siguiente video para que no pase la 1 hora de cada video. Entonces, nos vemos en la segunda parte del práctico 3. Le agradezco por su atención y no se olviden darle like, que me apoya mucho con ese gesto. Gracias.